¿Sí? Pero- Bueno, en principio, ¿qué tal? Buenos días. Parece que hemos vuelto. Perdonad que ha habido un corte. Eh, Voy a prolongar la introducción hasta confirmar que esto se está emitiendo para que no tengamos sorpresas. Ha habido un corte porque la canción que estábamos escuchando es una canción protegida por derechos de autor y YouTube protege los derechos de autor. Así que, bueno, en principio creo que ahora estamos preparados. Espero no volver a infringir la ley de copyright durante la predicación. Pero bueno, decía que igual que ha dicho Juan, esto es un tanto extraño, la situación es nueva, yo creo que para todos, creo que es la primera vez, eh, Juan, corrígeme si no es así, que se cierra la iglesia como el local, ¿no? Y esto es extraño, yo soy consciente de que ha costado mucho tomar esta decisión y yo creo que ha causado también dolor, porque aunque sabemos que esto es un espacio físico solamente, eh, el sentido de tener las puertas abiertas tiene un simbolismo mucho más allá del espacio en sí. Pero bueno, la realidad es que aquí estamos, un domingo más, y dadas las circunstancias, pues un poco diferente a los anteriores, pero preparados para pasar un tiempo juntos. Tengo que decir que emocionalmente noto más carga que cualquier otra predicación, todo y estar aquí mucho más solos, pero de alguna manera puedo sentir a todos los que estáis en casa, todos los que formamos parte de la iglesia, de su iglesia y de esta iglesia en concreto. Así que espero que pasemos un buen rato juntos. Tengo que deciros además que mi intención era confinarme en casa, por eso confieso que he grabado 2 veces esta mañana ya el mensaje desde mi casa, pero desde luego que Dios tenía otros planes para mí, así que aquí estoy compartiendo esto por tercera vez. Ya he advertido a Juan que la primera ha durado una media hora, la segunda me he ido casi a 40 minutos, entonces lo que corresponde ahora, pues ya os podéis imaginar. Eh, Espero que no, espero poder ir al grano. Y, y la otra cosa que quiero hacer antes de meterme eh, a tope en el mensaje o en lo que voy a compartir es felicitarme y felicitar a mi mujer. Aparte de toda la gente que tengáis cosas que felicitar, hoy hace 12 años que me casé y así que felicitats, Patti. Ayer veíamos el vídeo de la boda y fue muy emocionante. Estábamos ahí con los niños en casa y fue muy guay. Eh, y me siento súper privilegiado de la mujer que tengo. Es un regalo de Dios y lo sigue siendo. Así que gracias a Dios por esta celebración. Y dicho esto, eh, voy a pasar a lo que me gustaría compartir esta mañana. Son una serie de reflexiones acerca de la situación que estamos viviendo y son preguntas que quizás te has hecho estos días. Es posible que no aporte nada nuevo a, a lo que vamos a compartir, pero tengo que decir que lo que voy a compartiros es algo que me ha hecho bien buscando información acerca de estos temas. He encontrado o he redescubierto algunos versículos que me han hecho muchísimo bien y espero que os lo hagan a vosotros. Y lo que voy a compartir gira alrededor de una pregunta que se convierte luego en dos. He titulado la predicación ¿Qué está pasando? Aunque la pregunta realmente que me he hecho y que da pie a lo que vamos a compartir es ¿cuál es la relación que tiene Dios con todo lo que está pasando? Eh, ¿Cuál es la relación? ¿Está relacionado o no está relacionado? ¿De qué manera está relacionado? Eso me he preguntado y he intentado ir a la Biblia para ver precedentes de situaciones de este tipo o si es que Dios actúa o no actúa o interactúa con nosotros
de qué manera, en qué momento. Bueno, intentar un poco plantear esta cuestión. Y por otro lado, y en segundo lugar, mi intención es responder a la pregunta que cómo me afecta a mí esta situación. Lógicamente, en función de la respuesta que vamos a dar a cómo Dios tiene relación con lo que estamos viviendo. Así que vamos a intentar responder rápidamente a esas dos preguntas y me gustaría empezar sentando una base que yo creo que es compartida por todos los que me estáis escuchando, que sois cristianos, por lo menos estaréis súper de acuerdo, pero seguro que los que no sois cristianos seguramente compartiréis también que el mundo en el que vivimos es un mundo roto. Y creo que es importante entender esto para entender lo que voy a compartir ahora. Aparte de las evidencias que tenemos acerca del caos, de las desigualdades, del caos climático, de la pobreza, del poder, de la supremacía, de tantas y tantas cosas, de las crisis de inmigración. Hay tantas cosas que nos demuestran que el mundo en el que vivimos es un mundo roto, que de hecho no creo que sea necesario argumentarlo demasiado más, pero en todo caso, Pablo hace 2000 años ya lo sabía y era consciente y escribió a los romanos porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El mundo está roto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es otra cosa positiva, perdón, paréntesis. Sabéis que me gusta hacer muchas preguntas y cada vez que hago una pregunta de estas que no espera respuesta, simplemente es para pensar, cada vez que la hago pienso, va a responder alguien va a decir algo. Y hoy no va a pasar porque estoy solo. No, sois 4 aquí conmigo, pero ¿qué hace falta? ¿Que me acerque más el micro? Ok, ahora me vais a oír mejor. Digo eso, que las preguntas que hago para que penséis, pues hoy podéis pensarlas, hoy podéis contestarlas en voz alta si queréis, porque no os voy a oír. ¿Estás de acuerdo? ¿El mundo está roto? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. ¿Qué relación tiene Dios con lo que estamos viviendo? Pues os voy a plantear 3 escenarios. El primer escenario es un escenario en el que Dios sea totalmente responsable de esta situación. Es decir, Dios ha decidido en su soberanía que quería introducir un virus en este momento de la historia y en un lugar geográfico que ha sido una provincia de China, pero con la intención de que se propagara por todo el mundo. Yo no sé si este escenario te puede parecer o no familiar, pero en todo caso me parece un escenario posible. Y digo posible porque, evidentemente, ninguno de los escenarios, bueno, uno de ellos voy a ser un poco más rotundo, pero los otros 2 escenarios son escenarios que no solamente no podemos afirmarlos a ciencia cierta, sino que además es peligroso hacerlo. Simplemente planteo los escenarios como posibilidades que la Biblia deja abiertas. Dios en el pasado ha intervenido en la humanidad de forma directa y en situaciones relativamente similares. Y os voy a mencionar algunas de ellas, quizá las más conocidas, pero que seguramente hay muchas más, pero simplemente como a modo de ejemplo. La Torre de Babel es un caso en el que Dios intervino claramente en una sociedad, en un contexto, algo más local, pero intervino de forma sobrenatural y afectó a lo que estaba pasando con un objetivo. Siempre hay una razón cuando Dios actúa. El diluvio universal es algo mucho más amplio y influyó a mucha más gente. De hecho, Dios hizo un pacto, es algo que Dios dijo que no iba a volver a hacer, pero es otro momento en el que Dios actuó en la historia, en este caso a modo de castigo, porque el mundo había dado la espalda a Dios y la maldad era muy grande. Las 10 plagas son otro momento en el que Dios ha influido en la historia de manera sobrenatural, actuando en este caso para demostrar su poder y para respaldar la palabra que había dado a Moisés para que trajera a Egipto. El caso de Nínive es otro caso que me recuerda a que Dios es capaz y tiene la capacidad de actuar de esta manera. A través de Jonás,
advirtió a Nínive que si no se arrepentían de lo que estaban viviendo, iba a terminar con esa ciudad, iba a aniquilarla. Y el hecho es que finalmente esa ciudad se arrepintió y Dios no lo hizo, pero ahí estaba la posibilidad. Y pensar que Dios, por alguna razón, ha provocado esta situación, creo que no es descabellado, es una posibilidad. Ahora, insisto, como he dicho al principio, que no podemos afirmar a ciencia cierta que esto sea así. De hecho, es arriesgado. Porque nos lleva a una forma de pensar que creo que es muy dañina y muy peligrosa. Y es esta forma de pensar que generalmente que lo que hacemos o todo lo que nos pasa está relacionado con las cosas que hacemos. Sí que creo que Dios tiene cosas que demostrar hoy en día y sin duda creo que tenemos cosas que aprender. Ayer mismo por la noche, no sé si estuvisteis atentos a la comparecencia de nuestro presidente en la conferencia de prensa, pero una de las cosas que dijo me llamó muchísimo la atención y me hizo pensar mucho en este primer escenario. Y es, él terminaba, yo entiendo que con la intención de dar ánimos a la población, terminaba diciendo, vamos a contener este virus, esto va a pasar, sí o sí, decía. Mentira. No lo sabemos. No lo sabe. Él no tiene el control del virus. Por tanto, cabe pensar, o pienso, que podría ser una opción que Dios, en este mundo que todo quiere controlar y que cada vez tiene más medios para controlar más cosas, pero que en realidad puede controlar muy poquito, pudiera ser que Dios quiera utilizar este virus, voy más allá, haya traído este virus, haya creado este virus para demostrar al mundo una vez más que somos insignificantes y que tenemos el control de muy poquita cosa. Y pudiera ser un toque de atención de Dios de cara a la soberbia del ser humano. Insisto, esto es una hipótesis, es un escenario que creo que es posible y que no es descartable, pero que en todo caso corresponde a Dios saberlo. Si te haces la pregunta, lógicamente, de que si esto fuera así, ¿por qué? ¿O cómo Dios...? Porque mucha gente está sufriendo, estamos ante una situación incierta para muchos. Bueno, yo creo que no hay respuesta, en todo caso, para eso. Y es algo que dejaremos a cuando nos encontremos con Él, si es que en aquel momento Dios quiere respondernos. Lo que sí que quisiera llamar vuestra atención es, como dije antes, que ser radical en esta forma de pensar, en el sentido de que todo lo que ocurre en nuestra vida está relacionado con un porqué de algo que pasa en nuestra vida, es muy peligrosa y es algo que se ha mal utilizado en muchas ocasiones. Cuando alguien te diga que el sufrimiento que estás recibiendo es por causa de algo que has hecho, ponlo en cuarentena, más que cualquier otra cosa. No te digo que no pienses en la posibilidad de que fuera así, pero nadie, absolutamente nadie, debería pronunciar, creo, estas palabras. Es algo tan... bueno, no sé, es terrible. Por tanto, líbrate de decirlo tú a nadie y si alguien te lo dice, pues ponlo en cuarentena. Un tiempo. Solamente Dios sabe por qué pasan las cosas, Él es el que decide. En todo caso, por qué y cómo pasan las cosas en el mundo y en nuestra vida en concreto. El primer escenario, por tanto, es un escenario en el que Dios ha provocado esta situación y que a la luz de la Biblia yo no me atrevo a descartar. El segundo escenario sería un escenario totalmente contrario, un escenario en el que Dios no tiene absolutamente nada que ver. Y no voy a dedicar mucho tiempo a argumentar por qué creo que este es un escenario que no es posible, porque en realidad el planteamiento del tercer escenario, el argumento del tercer escenario, anula la posibilidad de que este escenario sea un escenario posible. Si te planteas o si alguien te plantea la posibilidad de que Dios esté totalmente al margen de lo que está pasando respecto al coronavirus, concretamente, al COVID-19, no es así, no es una posibilidad. Y lo argumento planteándoos el tercer escenario. El tercer escenario es un escenario donde Dios no ha provocado que esto suceda, pero partiendo de la base de lo que os compartí al principio acerca de que vivimos en un mundo roto y que esta ruptura, dar la espalda que el ser humano ha decidido hacer con Dios, ha traído graves consecuencias no solamente al ser humano, sino a toda la creación que le rodea. La enfermedad, entre otras desgracias, es consecuencia de la ausencia de esta relación que Dios diseñó para tener con el ser humano. Por tanto, Dios no es responsable directo de que esto pase, Él no ha decidido que en este momento de la historia pase, pero en todo caso,
Y aquí entra el principio, uno de los principios que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero que quiero subrayar esta mañana de una forma muy especial. Dios está al control, Dios está en control de la situación. ¿Por qué? Mis dos escenarios son o que Él lo ha provocado o que en todo caso Él lo ha permitido. Porque nada de lo que sucede en nuestra vida y en nuestro entorno, en esta sociedad y en todo el mundo, en todo el universo en realidad, que es su creación, se le pasa por alto. Ni siquiera el ser más poderoso que Él ha creado y que le ha dado la espalda, que es Satanás, el príncipe de este mundo, ni siquiera Él tiene libertad para hacer lo que quiera. Él está atado y los límites, y tiene límites. Y esos límites que tiene son límites que ha puesto Dios. Y os recuerdo simplemente algo que sirve para mí como lección para lo que tenía que venir después, el momento en el que Dios presenta a Job delante de Satanás y le dice, ¿has visto a Job? Y Satanás dice, bueno, sí, pero porque tiene esto y esto y lo otro. Y en todo caso, aquí entra un diálogo entre Satanás y Dios respecto a Job, y Dios en todo momento marca los límites de hasta dónde Satanás puede actuar en la vida de Job. Y tenemos otros ejemplos en la Biblia en los que no voy a entrar, pero estoy seguro de que te vienen a la cabeza otros ejemplos en los que Satanás mismo o otros demonios se han visto limitados precisamente por Dios. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Dios pone límites. Y eso me hace pensar que efectivamente Dios está absolutamente en control de todo. Dejadme que os lea un par de textos. Uno en Isaías capítulo 45. Para que se sepa desde el nacimiento del sol, versículos 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal, yo Jehová, que hago todo esto. No hay nadie más que tenga el control de las cosas como Dios los tiene. Daniel capítulo 5, otro ejemplo en el que Dios transmite esta idea. Nabucodonosor, después de haber seguido relativamente los pasos que Dios le marcaba y después de una serie de victorias, se olvida de que es Dios el que le está dando esas victorias y se cree que Él es el mismo con sus conocimientos del arte de la guerra, que está ganando las batallas. Y en ese momento Dios le lleva a una situación muy dramática para la vida de Nabucodonosor. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Por tanto, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no hay absolutamente nada de lo que podamos vivir en esta tierra que se escape del control de Dios. Y eso nos lleva de una forma lógica y directa a la conclusión de que o bien Dios ha provocado esta situación o bien Dios en todo caso ha permitido, porque no hay nada, absolutamente nada que se le escape. Otra vez puedes hacerte esta pregunta como yo me hago, ¿y por qué lo ha permitido? Pues en todo caso, insisto, es algo que Él sabe y que es posible que quiera hacérnoslo saber a alguno de nosotros en algún momento de la vida. No lo sé si Dios te lo revela de alguna forma especial. Yo no he recibido respuesta hasta este momento y creo que si voy a recibirla será cuando esté con Él en la eternidad, cuando haya muerto o cuando Él haya venido a buscarme. Pero es difícil que antes pueda dar respuesta a esta pregunta. Entonces, si reconozco que Dios tiene el control de todas las cosas, si reconozco que Él es soberano sobre todas las cosas, aparece aquí una implicación directa hacia cómo yo me acerco no solamente a este tema, sino a cualquier otro tema. Porque pensar en que Dios tiene el control de las cosas me hacía pensar en cómo me gusta a mí controlar las cosas. Y una de las situaciones que más se está viviendo, o por lo menos es una de las emociones que yo más estoy sintiendo, es el miedo o la incerteza.
cuando tienes control sobre tus finanzas, sobre la familia, sobre lo que vas a hacer el fin de semana, sobre tus planes, todo funciona bien, pero cuando pierdes el control de eso porque no tienes ni idea de lo que va a pasar, esto que estamos viviendo es algo que no se ha vivido recientemente, no tenemos, o por lo menos en una sociedad como la actual, no sabemos qué es lo que va a pasar. Día a día, esta semana hemos visto cómo las noticias eran diferentes. El confinamiento era de una manera antes de ayer y ayer era de otra. En nuestro caso, aquí en Cataluña, el gobierno catalán está proponiendo unas medidas que el gobierno central todavía no quiere aplicar y no sabemos si yo no tengo claro si el lunes tengo que ir a trabajar o no. A día de hoy creo que sí, pero no lo sé. Es como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y esto nos genera inseguridad y nos genera miedo. Y esto me hacía pensar en esta pregunta que os lanzo como primer toque de atención a nivel personal. ¿Dónde estamos dispuestos a perder el control de nuestra vida? Y esto me hace pensar, responder a esta pregunta o intentar responder a esta pregunta me hace darme cuenta que me gusta demasiado tener el control de mi vida. Me gusta demasiado tener el control sobre las cosas que hago, sobre las personas que tengo alrededor, y me da más miedo del que yo pensaba perder el control sobre estas cosas. Y creo que es una oportunidad que Dios va a utilizar para muchas cosas. Pensando y esto es posible que también lo hayas pensado, todos compartimos el principio bíblico claro de que todas las cosas a los que creemos en Dios, a los que tenemos una relación con Dios, nos ayudan a bien. Pero escuchaba esta semana hablar a alguien acerca de esto que decía que estas palabras vienen a ser palabras que pronuncia Dios hacia nosotros, y que creo que el concepto de bien que tiene Dios es diferente, en este caso, al concepto de bien que nosotros tenemos. Y esto sería, en todo caso, otra predicación. Pero no tengamos ninguna duda de que, en tanto que Dios está en control de esta situación concreta, Dios va a hacer que, a nivel particular y a nivel global, todo esto acabe teniendo un propósito y acabe teniendo unas consecuencias para bien. Y ese bien es algo que a mí me cuesta ver en este momento, pero que es un bien mayor. La persona a la que escuchaba hablar esto ponía la figura de Jesús. El resultado de la obra de Jesús es bien para nosotros, ¿sí o no? Nuestra salvación. Pero ahora pregúntale a Jesús si fue bien o si vivió como buenas cosas todo lo que le tocó vivir en esta tierra. El desprecio, los insultos, la muerte, la separación, la traición. Yo no creo que él viviera todo eso como algo positivo, ni siquiera el acto en sí de separación de Dios, ese momento en el que pagaba el precio que yo merecía pagar, es algo que resultó en bien, pero que es difícil verlo como tal en sí. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Espero que lo entiendas. En todo caso, todo lo que estamos viviendo va a tener ese bien final, bien que tal como Dios lo ve, como final. Pero cierro paréntesis, hay una primera cosa que te reto a hacer, y es a plantearte cuáles son las cosas que, como ser humano y como cristiano, estás dispuesto a perder el control de ellas. Y si hay cosas que no estás dispuesto o que a priori crees que te cuesta perder el control, te animo a que utilices este momento para ponerlas a los pies de Jesús. ¿Qué es aquello a lo que no estás dispuesto a renunciar o no estarías dispuesto a renunciar o crees que te costaría demasiado renunciar? Y a mí la lista me parece, en mi caso, es enorme. Cuando hay cosas que ya no solo que no me apetece renunciar, sino que me parece muy difícil llegar a renunciar. Y he entendido, o por lo menos así lo he visto, observando la soberanía de Dios y observando el control absoluto que Él tiene sobre todas las cosas, que posiblemente Dios hoy me esté pidiendo que ceda un poco más el control de mi vida a Él mismo.
En todo caso, y ya para cerrar este tercer y último escenario, pensaba en si es verdad que Dios está permitiendo simplemente esto y que es consecuencia del mundo roto. No me cabe ninguna duda de que Él está sufriendo muchísimo más de lo que cada uno de nosotros pudiéramos sufrir. Jesús, ante la tumba de Lázaro, se rompió y lloró, aún sabiendo que iba a resucitarlo unos segundos después. En otros momentos de la historia, os cito solamente un par de textos, Jeremías 8 y 9 o Oseas 11, son momentos donde los profetas describen el sufrimiento de Dios, viendo o bien el sufrimiento del ser humano o bien cómo el ser humano había dado la espalda a su Creador. Dios comparte el sufrimiento y sin poder llegar a entenderlo demasiado bien, estoy convencido de que Él sufre ante esta situación. Y este caos, pequeño o grande, según como lo veas, que estamos viviendo, es algo que no le pasa desadvertido y que le conmueve. Por tanto, resumiendo, os planteo estos tres escenarios: Dios como responsable, Dios como creador de esta situación, Dios como simplemente alguien que permite esta situación provocada por el pecado y por la ausencia de Dios en el mundo, o un tercer escenario descartado, por mi parte por lo menos, en el que Dios no tiene nada que ver. Esos son los escenarios que planteaba y pensaba, vale, pero ¿cómo me afecta a mí estos escenarios y qué puedo hacer hoy en día? Estamos recibiendo un montón. Lo de las redes sociales tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo no sé vosotros, estamos recibiendo un montón de información, mucha, muy buena, acerca de qué hacer con los niños en casa, de cómo ocupar tu tiempo, la posibilidad de que aún estando encerrados en casa tengamos acceso a revistas, a libros, a televisión, a cine, yo qué sé, un montón de cosas que hacer. Y estoy seguro de que estáis recibiendo ya muchos de estos inputs, pero yo quisiera lanzaros 2 o 3 retos para terminar. Y el primer reto tiene que ver con cómo alguien, que ya he citado hace unos segundos, reaccionó ante el sufrimiento y ante esta sensación de incertidumbre que la vida le planteaba. Y esta persona es Job. Y reconozco que si hay algo con lo que quisiera que os quedarais, o por lo menos con lo que más me ha conmovido de estudiar estas ideas, ha sido los versículos que os voy a compartir ahora. Os pongo en contexto. Job acaba de perder posesiones, acaba de perder... disculpad, no soy consciente de si todos sus empleados o una gran mayoría. Acaba de perder a sus hijos porque estaban en una fiesta y se les cayó el techo encima. Y lo vemos ahora como una película, ¿no? Pero ponte en situación de lo que está viviendo Job en este momento, al final del capítulo 1 de este libro. Y en medio de este sufrimiento que no soy capaz de imaginar, pasa esto. Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, señales, expresiones físicas de dolor interno en ese contexto, y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Espectacular. Lo primero que destaco es que Job sufrió y no pasa nada. A veces vivimos con la idea de que los creyentes, porque a veces han intentado transmitirnos la idea de que siempre teníamos que estar, o hemos malentendido el concepto de gozo, o por diferentes razones, a veces nos avergonzamos o nos sentimos mal por sentirnos mal. Y
y el dolor forma parte de lo que Dios ha creado en nosotros. Y Job se abatió y sufrió. Y nosotros quizá no estamos sufriendo de esta manera en este momento, pero tenemos otra serie de sentimientos que son lícitos y de los que no nos avergonzamos. Esta primera reacción de miedo, de incerteza, es algo que se nos permite tener. Y no nos debiera hacer sentir mal por sentirlo. Ahora bien, lo que hacemos con ello es lo que sí que podemos controlar. Porque lo inmediatamente siguiente que hizo Dios después de sentir esta desolación, este sufrimiento tan grande, fue algo que no sé si es lo primero que has hecho tú ante esta situación. Yo no es lo primero que he hecho, pero os animo a hacer en este momento, que es caer de rodillas y adorar. Reconociendo que no solamente que Dios tiene el control, sino que es el único que tiene el control. Como hemos leído antes, solo Él es Dios, no hay otro Dios. Y este reconocimiento es lo que Job entendió en primer lugar, y se recordó a sí mismo y lo transmitió en forma de adoración. Y esa adoración física, que tiene que ver con postrarse, con ponerse de rodillas y con reconocer que Él controla nuestra vida y no nosotros. Por tanto, os animo a ocupar tiempo. Yo creo que muchos de nosotros vamos a pasar más tiempo en casa del que estamos acostumbrados a pasar en los próximos días. Así que os animo a caer de rodillas, a pasar tiempo de rodillas y a adorar sobre todas las cosas. Os animo a buscar el rostro de Dios y a buscar su bondad aún en medio de esta situación. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Él hace y deja de hacer. Él decide lo que hacer en todo caso, en todo momento. ¿Estamos preparados nosotros para vivir este tipo de sufrimiento? ¿Hasta dónde? Como decía antes, estoy dispuesto a que Dios controle y no controlar yo. Pero un paso más allá, ¿hasta dónde estoy dispuesto a sufrir? ¿Qué es lo que me da demasiado miedo? ¿Dónde creo que está el límite? ¿Dónde creo que ya no puedo, que no voy a poder más? Recordar que Dios controla la situación me hace pensar que no hay límite en este sentido. Y hay otra expresión que quisiera traeros, que tiene que ver con el texto, y con esto ya termino, que hemos leído al principio. La respuesta al miedo y a la incerteza es no temas. No temas. Una expresión que, según dicen la gente que se ha detenido a contarlo, yo no lo he hecho, pero lo he leído, está escrita 365 veces en la Biblia. No sé si es del todo cierto, pero en todo caso me parece curioso el dato. Un no temas para cada día. Jesús, cuando estaba en la barca y la tormenta había llegado, y los discípulos que estaban con él se asustaron, lógicamente, porque pensaron que iban a morir. La respuesta de Jesús, cuando se despertó del sueño plácido del que estaba disfrutando, fue: ¿por qué tenéis tanto miedo? Y esa es la pregunta con la que os dejo. ¿Por qué tenéis tanto miedo? No te avergüences de tener ese miedo, pero recuerda que el Dios que ha creado, el Dios que nos ha hecho, es el Dios que sigue teniendo el control de lo que estamos viviendo en este momento. Por tanto, es momento de que Él tome el control. No solamente de la situación, es momento de que esta situación global nos ayude a nosotros a aprender y a acercarnos más al carácter de Jesús. Es momento de aferrarnos a Él, es momento de leerlo. Vas a tener tiempo para hacerlo, quieras o no, la mayoría por lo menos. Es momento de escucharle, es momento de hablarle, es momento de obedecerle. Es momento de aprender, a confiar en Él, de interiorizar que Él tiene el control y no nosotros, aunque nos guste tenerlo a nosotros. Es momento de ser generoso y de ser atento a las necesidades de los demás. Laia nos compartía ayer en el grupo de jóvenes
que tenemos oportunidades a nuestra mano, tan sencillas como, por ejemplo, estar pendientes de qué pasa con nuestros vecinos y qué necesidades tienen, si es que a lo mejor podemos ayudarles para hacer alguna compra pues es momento de que estemos pendientes a cuáles son las necesidades de los que tenemos alrededor. Es momento de ser ejemplo. Todos, la gente que tiene un poco de autoridad y tiene conocimientos de cómo se propagan este tipo de epidemias, nos está diciendo que nos quedemos en casa. Pues quédate en casa. Sé consecuente con lo que la sociedad en este momento está viviendo y en todo caso esto no solamente va a ayudar a que el virus no se propague, sino que además va a darnos credibilidad que perderíamos en caso de no hacerlo. Es momento de estar atento y de hacerse preguntas. ¿Qué quiere Dios de mí en este momento? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Y qué debo aprender? Y os dejo y termino con una canción que todos conocemos y que podéis cantar desde vuestras casas, que resume de alguna manera lo que acabo de compartir. Cuando terminemos, cuando termine la canción, no sé si estáis diciendo esto. Ah, perdón. Ah, claro, que no se puede poner la canción. Yo quería poner la canción, pero no. En todo caso podéis buscar la canción, es Mi Roca, es una canción que cantamos nosotros, entonces podéis buscarla después, porque si la ponemos nosotros en el vídeo nos van a cortar la conexión como ha pasado al principio. Sugiero que podamos ponerla al final de todo y si cortan, pues ya cortan, ¿vale? Okay. ¿Te parece bien? Fantástico. Muchas gracias, pues David. Estoy seguro que vas a recordar este día por haber predicado a tantas almas invisibles